Un año y un día después del inicio de la erupción en La Palma hay muchas señales para el optimismo, por ejemplo la recuperación de la viña, con una cosecha que parece va a ser muy buena. La vendimia se presenta con buenas expectativas de cantidad, sobre todo de calidad de la uva, quién sabe si fortalecida por los materiales con los que la propia montaña regó la tierra. Hoy salimos al campo palmero a comprobarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, México vuelve a temblar con fuerza. Ya son más de 500 las réplicas tras el terremoto de ayer, que alcanzó una magnitud de 7,7. Por el momento, el gobierno confirma la muerte de 2 personas, aunque los titulares se siguen cebando en la siniestra coincidencia de fechas. Es la tercera vez en la historia de México que sufre un gran terremoto en la misma fecha, un 19 de septiembre. Ocurrió en 1985 y en 2017. De hecho, ayer se llevaba a cabo un simulacro cuando comenzó el sismo. Se puede decir que el país teme a una fecha del calendario. Otro día negro que llega un 19 de septiembre. Además, en esta fecha se dieron los sismos más destructivos de la historia reciente del país. El terremoto llegó a sentirse en 2 estados, además de Michoacán, donde estaba el epicentro. Estados Unidos acaba de activar la alerta por tsunamis. No ha sido el único lugar donde ha habido un terremoto. Ya ven imágenes también de Taiwán, donde ha habido otro sismo importante. Y otra de las imágenes del día es esta, las consecuencias del huracán Fiona, que ya ha pasado a categoría 3. En las últimas 48 ha afectado a Puerto Rico y también a la República Dominicana, en el Mar Caribe. Allí ha dejado una decena de fallecidos y miles de personas han tenido que dejar sus casas. Y de vuelta a Europa, la reina Isabel ya descansa en Windsor después del funeral celebrado en Londres y después de unas exequias que han durado prácticamente 10 días. El sepelio cerró una jornada histórica para el Reino Unido con la presencia de cientos de jefes de Estado en la capital británica y la despedida de decenas de miles de personas en las calles. Pero empezamos mirando a México, donde otro 19 de septiembre ha vuelto a registrar un terremoto devastador. Ocurrió en 1985, también en 2017 y ha vuelto a pasar este año. El sismo de estas últimas horas ha alcanzado una magnitud de 7,7. El temblor llegó apenas una hora después del comienzo de un simulacro para advertir a la población de cómo actuar en estos casos. Por el momento han muerto 2 personas. Está temblando, os lo juro. En medio de la incertidumbre y la angustia, esta periodista española trata de abandonar el edificio en el que reside en la Ciudad de México. A toda prisa localiza la salida y corre hacia la calle. Qué susto, ¿eh? En el exterior, la imagen es desoladora, coches sepultados por escombros, fachadas venidas abajo y miles de personas evacuadas. La causa, un terremoto de magnitud 7,7. Estábamos en la oficina y lo sentimos el movimiento y ya cuando íbamos saliendo empezamos a escuchar la alarma. El seísmo se produjo justo el día de los aniversarios de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. Son cosas inexplicables, la verdad. Ahora sí fue inexplicable lo que volvió a pasar. Y apenas una hora después del comienzo de un simulacro para advertir a la población de cómo actuar en estos casos. Mi recomendación es que regresen al sitio con calma para evitar algún tipo de accidente. Es la segunda vez que me agarra muy fuerte. Al final estamos preparados para esta fecha en específico, ¿no? Y como que la tierra nos avisa que, pues, que sigue aquí. Por el momento se ha confirmado la muerte de 2 personas, según han informado desde el gobierno mexicano. Una de las víctimas mortales es una mujer que murió en la calle. La otra, un hombre cuyo cuerpo fue recuperado entre los restos de un gimnasio. Taiwán hace también balance de daños tras otro terremoto, este de magnitud 6,9, ocurrido el pasado domingo. El sismo provocó el colapso de este enorme puente que están viendo, ubicado al este de la isla. Varios edificios resultaron también dañados por el movimiento.
El terremoto se pudo sentir en todo Taiwán, dejó una persona muerta y más de un centenar de heridos. ¿Tienen que ver estos terremotos? ¿Hay coincidencia? ¿Por qué en una misma fecha hasta 3 veces? Bueno, vamos a tratar de aclarar estas cuestiones con Itaiza Domínguez, sismólogo del IGN. ¿Qué tal, Itaiza? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos hablando de 2 zonas donde los terremotos son habituales, México y Taiwán. ¿Por qué esa inestabilidad? Bueno, son zonas donde se encuentran en los bordes de placas tectónicas. En el caso de México está la placa de Cocos, que se está introduciendo bajo la placa norteamericana, y en el caso de Taiwán, pues la placa del Pacífico se introduce en la asiática. Entonces, son zonas donde se acumula muchísimo esfuerzo y se pueden producir grandes terremotos, pues como también hemos tenido en otras ocasiones en Japón, ¿no? Por ejemplo. O sea, que es algo esperable que ocurran. El problema es saber exactamente cuándo van a ocurrir. Claro, una cuestión que en México se ha resuelto, porque los 19 de septiembre prácticamente ya lo pueden poner como el día del terremoto. Y perdona la ironía, pero llama la atención la casualidad, ¿no? Sí, la verdad que llama la atención que hubiera 3 terremotos en la misma fecha, pero en principio es una coincidencia. Un estudio, por ejemplo, del número de terremotos que hay en el país a lo largo del año y sitúa que incluso septiembre tiene menos terremotos que otros meses del año. Así que realmente no hay aparentemente ninguna causa. La Tierra gira alrededor del Sol, pero eso no debería afectar la posición donde esté a que ocurra un terremoto. El terremoto tarda muchos años en gestarse, por así decirlo, ¿no? Se tiene que acumular energía y a lo mejor ese terremoto que hemos tenido ayer ha tardado 30, 40 años en acumular energía para llegar a salir. El momento en el que ocurre el terremoto sí puede ser acelerado de alguna manera por algún fenómeno externo, pero no es habitual y no hay muchos casos que se hayan dado en la historia confirmados, ¿no? Con lo cual, en principio parece que es una casualidad el hecho que estos 3 terremotos tan destructivos hayan ocurrido justo en la misma fecha. Claro, y no se puede predecir esa acumulación de tensión de alguna manera. Decir, oye, esto está acumulando tensión y en X tiempo más o menos podría haber algún tipo de sismo. Sí, o sea, se puede saber cuánta tensión se está acumulando porque por ejemplo, con los GPS, con lo que medimos la deformación en las erupciones volcánicas, antes de las erupciones volcánicas, también se mide el movimiento de las placas tectónicas y se sabe dónde se acumula más tensión que en otras. El problema es que, como digo, esa acumulación dura muchos años y el saber en qué momento va a saltar es lo que es imposible. Por ejemplo, en California saben que se está acumulando tensión y que van a tener un gran terremoto. Cuanto más tiempo pase, es posible que ese terremoto sea mayor. Y por eso hay una preocupación en ese caso, ¿no? Pero el saber cuándo va a ocurrir, ahora mismo estamos todavía más bien bastante lejos de poder ser capaz de pronosticar un terremoto. Sí sabemos dónde ocurren y como sabemos dónde ocurren, pues hay que preparar a la población, los edificios, etcétera. Pero el momento exacto es ahora mismo imposible de saber. Oye, Itaiza, tengo una curiosidad. ¿Qué es más destructivo, la fuerza del temblor en sí o la profundidad a la que se produce? Ahí hay muchos factores, porque se da la circunstancia además que en México se da otro factor más, pero sí, obviamente, si es muy profundo el terremoto, aunque sea de la misma magnitud, si es a menor profundidad, siempre va a llegar más las ondas destructivas, que suelen ser las ondas superficiales. Influye la distancia e influye también el tipo de suelo. Si el tipo de suelo, por así decir, resuena a las frecuencias de un cierto terremoto, va a afectar más a unas estructuras que a otras, ¿no? Ahí la ingeniería sísmica es un mundo y es algo muy importante para poder determinar la peligrosidad de los terremotos. Y como digo, no siempre es igual. Hemos visto terremotos de magnitud, el mismo terremoto que tuvimos en España, en Lorca, en 2011, un terremoto de magnitud apenas 5,2 que generó 7 víctimas mortales porque fue muy superficial y justo en el punto del pueblo, ¿no? Justo debajo del pueblo. Con lo cual hay muchos factores por los que depende la destrucción que puede generar un terremoto. Después de un terremoto llega el tsunami, porque en Estados Unidos ahora mismo hay alerta de tsunami, en Taiwán ya la han desactivado. Sí, cuando hay un terremoto de cierta magnitud y cuando se dan ciertas circunstancias, obviamente el terremoto tiene que afectar a la parte submarina, puede generar un tsunami. Normalmente se dice que tiene que ser al menos un terremoto de magnitud 7 para que el tsunami sea perceptible. Y bueno, en este caso el terremoto de México activó la alerta de tsunami y aparentemente ha habido un pequeño tsunami en las costas cercanas al terremoto, cosa que es algo esperable, ¿no? Por la magnitud que ha tenido. Pero bueno, en principio no conozco todavía si ha habido algún tipo de daño debido al tsunami, pero bueno, es lo que uno esperaría con los grandes terremotos.
Y Taisa, muchas gracias, un día más. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, van a conocer a alguien que ha vivido este temblor en primera persona. Lo veíamos antes en el vídeo en el que se lo mostrábamos. Una periodista española de la agencia Reuters en México. Se llama Ana Portella. Está temblando, os lo juro. Bajemos, bajemos. Mira, 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 mira. Y ahora sí es de verdad, ¿eh? Hostia. Bueno, pues aquí la estamos viendo, evidentemente, con el miedo por ese temblor, justo después de haber llevado a cabo el simulacro de terremoto. Imaginamos, bueno, podemos ver la incertidumbre al ver que la Tierra temblaba de verdad. Sí, sí, es que me estoy noto está como un mareo. Bueno, pues vamos a saludarla porque afortunadamente se encuentra bien. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por contactarme. Bueno, ¿te hemos hecho madrugar o no se ha podido dormir mucho después del terremoto de ayer? Sí, no, la verdad es que me desvelé temprano en la madrugada, no he podido volver a dormir. Sí, te queda un poco el susto, claro. Ya es casualidad que el 19 de septiembre se vuelva a producir un terremoto, ya van 3 veces, ¿no? Ya van 3 veces. Y mira, yo llegué a México en 2018, casi 6 meses después del temblor de 2017. Y en cuanto llegué, lo primero que me enseñaron fue cómo suena la alerta sísmica y me enseñaron la forma de evacuar, ¿no?, los edificios. Y cada vez que ya he vivido varios temblores, todos han sido más o menos leves, o se han sentido leves. Y siempre que hay un temblor o que hay un simulacro, todo el mundo recuerda lo que pasó en 2017, ¿no? Ya era casualidad que el mismo día que el temblor del 85, y además es que el 2017 también pasó después de un simulacro. Y entonces siempre se recuerda eso, ¿no? Y cuando tú te explican esto, y además viniendo de un país que no es sísmico, ¿no?, como España, pues bueno, siempre piensas, pero nunca le das credibilidad. Es decir, siempre dices, bueno, no va a volver a pasar. Y ayer es que no nos lo creíamos. ¿Tú vives en un edificio alto, donde se nota especialmente el temblor quizá, o no, en uno bajo? Mira, yo estoy en un edificio de 4 plantas y estoy en el tercero. Y la verdad es que nunca he vivido, o sea, yo recién me mudé aquí, entonces sí me interesaba hacer el simulacro para saber más o menos cómo debería moverme en caso de un sismo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando hicimos el simulacro fue interesante, salimos a la calle 4 vecinos, 4, y fue interesante porque el portero le preguntamos al portero, oigan, ¿dónde es el punto de acopio? Y nos dijo, mira, en este lado de la calle hay árboles y hay cables, aquí es peligroso, mejor en caso de que hubiera un temblor nos quedamos en el otro lado que el cielo, digamos, está despejado. Y pensamos, yo me regresé a casa después del simulacro pensando, mira qué útil que ahora que vivo en este departamento, en este piso, pues bueno, ya sé más o menos cómo me voy a mover en caso de que haya un temblor. Y ya, media hora después. Una cosa, Ana, me imagino, no me interesa tu experiencia, ¿no? Una cosa es hacerlo con la serenidad, de estar tranquilo en el simulacro, pues pongo aquí, me pongo allá, que hacerlo, ¿no?, con el miedo metido en el cuerpo porque está temblando la tierra, ¿no? Sí, es que además fue curioso porque o sea, en el momento que tembló, ni escuché la alarma ni vi la alerta de la aplicación que tengo en el móvil. Yo estaba justo hablando por WhatsApp con una amiga y estaba hablando por el ordenador, con lo cual no estaba viendo el móvil, y la amiga me dijo, sal. Y en aquel momento yo noté que me mareaba. Y esta sensación de mareo ya la viví otra vez en otro sismo. Y entonces ya es cuando dije, vale, sí está temblando. Y justo salí de mi casa y en el video que distribuyó la agencia, se escucha que yo estoy bajando las escaleras y ya estaba sonando la alarma. Claro, mi forma de evacuar en ese momento no es la protocolaria, ¿no? Porque lo que te dicen es, si tienes tiempo de evacuar antes de que tiemble, evacúa, si no, quédate en tu piso porque es lo más seguro. Entonces yo ayer yo me fui, pero porque mi reacción es huir, ¿no? Claro. Sí. Oye, me imagino que la población estaba bastante adiestrada en este sentido, puesto que la verdad es que los terremotos allí se producen con frecuencia. ¿Es así? ¿Te sorprendió este adiestramiento, esta capacidad que tiene la población ya para saber lo que tiene que hacer? No me sorprendió nada. Es decir, los mexicanos te dicen siempre te asustas, nunca te acostumbras a eso, pero saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y además la alerta sísmica de la Ciudad de México funciona muy bien. O sea, este año, bueno, pues hubo el simulacro ayer, ¿no? Pero yo recuerdo en 2020, en plena pandemia,
Yo viví el terremoto con epicentro en Oaxaca, o sea, diferente del que pasó hoy, y yo me acuerdo que la alerta sísmica sonó quizás un minuto o más de un minuto antes de que temblara. O sea, sí te da margen, si la escuchas bien, sí te da margen a que te puedas planear y te puedas ir. Sí. Bueno, ahora la vena periodística está ahí, ¿eh? O sea, un terremoto, el miedo en el cuerpo, pero tú grabando ahí lo que está ocurriendo, ¿eh? Sí, es que además ya te digo, como justo había pasado Eso es vocación. el simulacro, yo también lo había grabado, pues bueno, no sé, ya la reacción... Sí. Bueno, pues ahí nos llegó precisamente a través de la agencia Reuters para la cual trabajas. Ana Portella, un placer, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, otro fenómeno del que estamos muy pendientes estos días, el huracán Fiona. En las últimas horas ha pasado de Puerto Rico a República Dominicana, dejando más de una decena de fallecidos en ambos países. Destinos idílicos como Punta Cana están considerados ahora zona catastrófica. El paso de Fiona por el Caribe deja importantes destrozos y casi una decena de fallecidos en Puerto Rico. Voy a tratar de pasar porque hay una persona allí en el balcón, en la casa de la esquina, a ver si necesitan alguna ayuda. Los equipos de rescate trabajan para socorrer a quien lo necesite. Las lluvias torrenciales dejan anegadas las calles, convertidas ahora en auténticos ríos. La fuerza es tal que vean cómo se lleva este puente. No solo infraestructuras, también cultivos como el plátano quedan totalmente destrozados. Bueno, no esperamos que fuera tan grande, pero bueno, pasó más grande de lo que esperábamos. Los únicos negocios abiertos son las gasolineras, estos días llenas de clientes para obtener combustible, aunque no para conducir, es imposible. Para la planta, un generador que tengo. Porque son casi 3 millones de personas sin electricidad, de las que 800.000 tampoco tienen agua potable. En Guayanilla no hay luz, no tenemos acceso a nada. Pero Fiona no para, sigue su camino y ahora está sobre República Dominicana. Se teme que pueda pasar de categoría 1 a categoría 3. Sin techo, sin nada. Queda en la ruina. Dejó todo desbaratado, todo eso está listo. Ya hay a reconstruir de nuevo que hay que ir ahora. Declarar zona de desastres, que es lo que hemos podido comprobar hasta ahora. La Altagracia. Y allí el huracán azota uno de los destinos turísticos más demandados, Punta Cana. Así se espera que Fiona siga fortaleciéndose con más inundaciones tanto en Puerto Rico como en República Dominicana. Bueno, aunque en una situación más tranquila, Japón padece también los efectos de un tifón Namadol con fuertes lluvias y vientos que alcanzan los 100 kilómetros por hora. Al igual que en Puerto Rico se ha producido un apagón en el suministro eléctrico, hay unas 200.000 personas sin luz en el país. Bueno, y Pakistán se enfrenta a una nueva crisis. Los granjeros luchan ahora por mantener vivo el ganado, muy mermado después de las inundaciones. Resulta que no hay forraje para estos animales, escasea el alimento. Las autoridades estiman que se han perdido alrededor de 700.000 cabezas de ganado, en un país que no es precisamente rico. La situación podría empeorar. Los meteorólogos anuncian más lluvias en los próximos días. Once días después terminó finalmente el tributo que el Reino Unido ha rendido a Isabel II. La reina fue enterrada en la capilla de San Jorge, en el Palacio de Windsor, junto a su esposo, el duque de Edimburgo. La Casa Real Británica organizó, como se esperaba, un homenaje cargado de simbolismo. Este último adiós fue seguido por millones de personas, no solo en el Reino Unido, en todo el mundo. Como si del telón de su reinado se tratase, Isabel II baja a la bóveda real del castillo de Windsor, donde descansará junto a su esposo y su padre, el rey Jorge. Elizabeth II. Su gaitero personal tocó por última vez Duerme, querida, duerme, la canción que interpretaba cada mañana durante 15 minutos bajo su ventana para despertarla. Así finalizaba un reinado de 70 años, antes de ser enterrada, retirada de su féretro la corona, el orbe y el cetro, símbolos del poder y gobierno que tenía la monarca. Además, Lord Chamberlain rompió su varita de oficio como signo final de sus servicios. Carlos III, el nuevo monarca, visiblemente emocionado, estuvo acompañado por 800 invitados en el último adiós a la soberana.
Pero antes de entrar en la capilla de San Jorge, Emma, Sandy y Muik, los fieles acompañantes de Isabel II, el pony y sus 2 perros, se despidieron de la monarca. La comitiva llegaba al Palacio de Windsor tras la celebración del funeral de Estado en Westminster, 35 kilómetros de distancia en los que el cortejo estuvo acompañado por miles de británicos que salieron a la calle para rendir tributo a su reina. 12 días después, los británicos vuelven a la normalidad. Las banderas siguen ondeando y en cada rincón se seguirá recordando a Isabel II. Y en la guerra de Ucrania se ve que el país se siente fuerte y percibe la debilidad en el enemigo. En las últimas horas el ejército ucraniano se ha decidido incluso a atacar las posiciones rusas en las 2 regiones del Donbass donde estaban muy asentadas desde el inicio de la guerra. Zelensky avisa a los soldados rusos: o se rinden o huyen. Ucrania inicia su contraofensiva en la región de Lugansk, bajo control ruso desde julio. En las últimas horas ha bombardeado varias ciudades ocupadas por las tropas de Putin, como esta, Kadivka, donde se ubicaba una base rusa. Kiev asegura que su ejército ha recuperado un pueblo cercano a la ciudad oriental de Lysychansk, una victoria pequeña pero simbólica. Supondría que Rusia ya no tiene el control total de la región de Lugansk. En Donetsk, la otra provincia del Donbass, otro ataque ucraniano acaba con la vida de 13 personas, según denuncian los separatistas prorrusos. Una contraofensiva en el frente oriental que supone un nuevo golpe de efecto de las Fuerzas Armadas ucranianas en su intención de reconquistar los territorios invadidos. Zelensky avisa: mantenemos nuestras posiciones con firmeza, tan fuerte que los ocupantes están entrando en pánico. Los soldados rusos solo tienen 2 opciones: huir de nuestra tierra o rendirse, advertía el presidente ucraniano a un ejército ruso en horas bajas que ha comenzado a reclutar soldados en plena calle. Ahora ya pueden optar al servicio militar los ciudadanos rusos y extranjeros de 18 a 60 años con al menos la educación secundaria, anuncia uno de los responsables de este punto móvil de reclutamiento. Rusia ofrece contratos de entre 3 y 6 meses con un salario de casi 3.000 euros como incentivo. Precisamente la crisis y la guerra que se vive al este de Europa, que se extiende al resto del planeta, va a ser el tema principal con el que va a arrancar en muy pocas horas la Asamblea General de Naciones Unidas. En esta ocasión no participa Rusia, pero tampoco China. Natalie Salas nos da la última hora desde Nueva York. Este martes comienza formalmente la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. Justamente con los discursos de los presidentes se estima, según los organizadores, que habrá un total de 105 discursos. 40 de ellos van a ser pronunciados por los presidentes o primeros mandatarios de cada país y el resto por representantes del gobierno, que pueden ser cancilleres o incluso el embajador del país ante Naciones Unidas. Justamente en este momento me encuentro en la sala de prensa, que ha sido dispuesta precisamente para que los medios del mundo puedan presenciar los discursos de los mandatarios. Igualmente hay que destacar que de los temas de la agenda, el que principalmente llama la atención es la respuesta o la reacción de la comunidad internacional ante el conflicto en Europa del Este. Y precisamente para esto se han diseñado varias reuniones a las cuales asistirían no solamente representantes de la Comunidad Europea como Josep Borrell, sino también el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, justamente para conversar con la comunidad internacional u otros cancilleres cuál va a ser la respuesta ante el conflicto en Ucrania. Desde Nueva York les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, y seguro que estos últimos días han oído hablar de ese nuevo verbo, topar. El gobierno aspira parte del gobierno por lo menos, a imponer un tope de precios de determinados productos básicos que dispararon la cesta de la compra. El presidente de la COE ya se ha pronunciado acusando a la vicepresidenta Yolanda Díaz de hacer campaña con una propuesta equivocada. El Ministerio de Agricultura, de hecho, no está a favor de esta iniciativa. Hablando de topar, el sector eléctrico español se une para intentar que se ponga un límite al precio del gas natural. Bueno, vamos a ver qué es esto de topar, de poner límites, si se puede hacer o no. Hablamos con un experto, Francisco Ramos, catedrático de análisis económico. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. No, buenos días. Estoy con la hora anterior todavía. Buenos días. Sí, señor. Buenos días. Sí. Bueno, empecemos por la electricidad, que es una de las razones que están provocando la subida de precios. Lo que propone
¿Europa qué es? ¿Imponer un precio máximo o prohibir un consumo excesivo? A ver, están en discusión, pero una de las medidas que es en discusión es no pagar más de un precio. Por ejemplo, si la energía, el gas cuesta 100, pues pagar solo 80. Ahora uno dirá, pues entonces no te la venden, ¿vale? La diferencia la tendría que pagar el Estado. Es decir, que las empresas que necesiten gas, pues pagarían un precio máximo. Eso está en discusión. La diferencia, obviamente, la tiene que pagar alguien, porque si no, no te venden el gas. ¿Para qué sirve esto? Para que el precio de la electricidad pues no sea tan alto. Y por otro lado, lo que también se propone es que la electricidad que se consume en las horas punta, que es cuando tiene que entrar más el gas, pues una parte de ese consumo, al menos un 5%, se reduzca. ¿Y cómo se reduce? Pues existen unos contratos que se llaman de interrumpibilidad, donde tú avisas con un tiempo a determinadas empresas que tienen este tipo de contratos y con unas ciertas compensaciones tienen que consumir en otro momento. ¿Para qué se hace esto? Para que cuanto menos gas entre en la hora punta, menos se dispare el precio. Claro, esto es racionar al fin y al cabo la electricidad, es una forma de racionamiento, ¿o no se contempla así? Sí, es una forma de racionamiento porque ya no estamos entrando en precios, sino en traslados del consumo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que como el precio de la electricidad, hay 24 precios en cada hora del día, pero todas las energías cobran lo que la más cara entre, la última que entre, que es más cara. Cuanto más entre el gas, no solo es que sea más caro el gas, es caro toda la electricidad y cobran más dinero todas las otras energías que no son tan caras en cuanto a su producción. Claro, porque por eso arrastra a todas las demás energías. Oye, Paco, pero luego está llamado el impuesto a las energéticas, el llamado impuesto a las energéticas. Sí. ¿Lo que propone Europa ahora es lo mismo que proponía el gobierno estatal? A ver, hay una diferencia. Esto que te comentaba antes viene por ahí. Es decir, tú imagínate que las empresas que usan carbón, petróleo o que usan energía renovable les cuesta 20, pero van a cobrar 200. ¿Por qué? Porque cobran lo mismo que el gas. Bueno, entonces esa diferencia va a generar un beneficio extraordinario. Y eso es lo que Europa quería poner un impuesto. Es decir, sobre ese beneficio extraordinario yo me voy a quedar una parte importante porque están ganando en exceso y ese dinero se podría emplear precisamente para paliar aquellos sectores que están pasando lo peor. La diferencia con España, que al parecer el gobierno español va a adaptarlo, es que la medida española hablaba era del ingreso, iba a limitar el ingreso que cobran las empresas. Y lo que dice Europa, no, vamos a hacerlo sobre el beneficio. Una vez que reduzco gastos, yo voy sobre tu beneficio, porque si voy sobre el ingreso, igual hasta puedes tener en un momento pérdidas. Es un pequeño matiz, pero es importante, ¿no? Cobrarle a las empresas que no están usando gas, pero que están teniendo un gran beneficio porque cobran lo mismo que el gas, pues yo ahí, el gobierno, me quedo una parte del dinero supuestamente para emplearlo en otras cosas. Por ejemplo, si al final se decide que el gas las empresas solo paguen una parte, pues la otra parte que pagarle a los proveedores extranjeros lo pagaría el gobierno. O aquellas hogares o empresas que lo están pasando canutas, pues con este dinero que está recaudando el gobierno. Y que no olvidemos que con la inflación está subiendo la recaudación por IVA y por otros impuestos, pues ese dinero intentar paliar a aquellos sectores que lo están pasando mal. Pero los bancos que pintan ahora en esta historia, porque el gobierno también mete en el mismo saco a los bancos que a las eléctricas, ¿también los bancos están recibiendo mayores beneficios por esta situación? Yo creo que se están mezclando dos cosas, el gobierno. Es decir, el mercado de la electricidad y energético, aparte de que tiene unas reglas muy especiales y está regulado, otra cosa es la actividad bancaria. Es decir, en general, intentar que aquellos sectores donde el beneficio es muy alto, yo le pongo un mayor impuesto superior al de por sí que tienen de impuesto a sociedades, para mí es ir contra las leyes del mercado y al final hay un problema y es que las empresas bancarias se lo van a poner al final, le van a repercutir a los consumidores finales. Yo me parece que aquí en España estamos mezclando un poco dos cosas que no tienen nada que ver. También los bancos, cuando los tipos de interés eran otros, pues tuvieron que ganar el dinero no en el diferencial del tipo de interés, que era hasta negativo, sino cobrándonos comisiones y todo tipo de cosas que hacía que pues no fuera más caro. Ahora que está subiendo el tipo de interés, van a subir las hipotecas. ¿Y qué hacemos? Le decimos a los bancos que nos cobren
que tengan un tope en cuanto a la hipoteca, o si tienen más beneficios le vas a cobrar más, no lo van a repercutir posiblemente al final a la última, Paco, que no nos queda mucho tiempo. Otra de las cuestiones de las que se habla, poner máximo a los bienes de consumo, o sea, en este caso topar, pero el precio de los bienes de consumo. ¿Hay ejemplos de éxito de esta medida en algún momento, en algún país que se esté haciendo? No, poner un precio máximo a los bienes, esto es clase de primero economía, produce escasez en la producción de ese bien, un exceso de gente que quiere el bien porque es más barato, pero que no hay ese bien. Entonces ese bien se reparte o con cuotas o racionamientos, o en el mercado negro, pagando más a aquellos que están dispuestos a pagar más. Y por ejemplo, en los alquileres, que cuando se ponen precios máximos, al final se alteran las leyes del mercado y lo que se produce es es peor para los consumidores, porque al final no se encuentra el bien y además si el que lo encuentra tiene que pagar más en mercados negros. Yo creo que eso es un error. Precios máximos así, sin más, en una economía de mercado, se ha demostrado que no tienen éxito. Francisco Ramos, gracias por atendernos. Buenos días. A ustedes. Bueno, y un apunte antes de hacer una pausa. España ha eliminado los controles sanitarios por el COVID-19 en los puertos y aeropuertos para los turistas que vengan de fuera de la Unión Europea. Una restricción que se ha suprimido desde las 12 de esta noche. Hasta ahora, todos los turistas que entraban en nuestro país de terceros países tenían que presentar PCR negativo, pasaporte vacunal y control de temperatura. Desde el pasado 2 de junio, los países de la zona euro habían quedado excluidos de estos controles. Ahora son ya los países del resto del mundo. Una pausa y volvemos. 11:43 de la mañana. Ayer recordamos el aniversario del inicio de la erupción de La Palma. Buen momento para hacer balance también de su influencia en la salud de la población. ¿Tuvo consecuencias a la larga la cantidad de materiales que respiraron los habitantes de la isla durante todo el proceso? El Hospital Universitario de La Palma acaba de publicar un estudio al respecto. Mercedes Coello es gerente de servicios sanitarios del área de salud de La Palma. ¿Qué tal, Mercedes? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta es clara. ¿Ha empeorado o han detectado que ha empeorado en este año la salud respiratoria de los ciudadanos palmeros? Bueno, hay que decir que se están realizando varios estudios referente a la evolución del estado de la salud de los pacientes de La Palma. La publicación que se ha hecho hasta el momento es los 6 meses transcurridos desde que se inició el estudio a través de la Sociedad Española de Alergología. Pero en marcha tenemos varios estudios, uno que es de atención primaria sobre el estado de salud y enfermedad de los pacientes de La Palma, de las zonas expuestas y de las menos expuestas, y otro de la Sociedad Española de Patología Respiratoria y Cirugía Torácica. En este momento lo que se ha publicado es el estudio a 6 meses de los pacientes desde el punto de vista de la Sociedad Española de Alergología. Y efectivamente ha habido un empeoramiento de un 30% de los pacientes ya diagnosticados de alergia desde que se empezó a estudiar, que fue hace 6 meses, hasta ahora. O sea que quien padecía una alergia, según este estudio, ha empeorado por culpa de la erupción. Una alergia de tipo respiratorio, las dermatológicas y las de las oculares de la conjuntiva, estas no han empeorado. Hubo un repunte inicial que con el paso de los meses ha ido mejorando, mientras que los pacientes que tienen alergias de tipo respiratorio, estos un 30% han empeorado. Ahora cabe esperar qué ocurrirá dentro de los 6 meses siguientes, o sea, al año, para saber si va a haber un descenso de este aumento de patología, de empeoramiento, o simplemente tiende a mejorar. Es muy importante los estudios que se están haciendo desde todos los ámbitos porque nos va a permitir hacer un estudio prospectivo de lo que ocurre a lo largo del tiempo. Claro, parece lógico pensar que cuando hay más material en el aire, pues la alergia aumente. Sería lógico suponer también que a medida que el aire se ha ido limpiando, pues también baje la incidencia. Efectivamente, así es. Lo que piensan es que se trata del efecto directamente de los gases, el monóxido de azufre, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y también las cenizas, las micropartículas, claro, que se están estudiando su efecto sobre la alergia. Claro. ¿Saben si hay algún elemento que incida más? Si es peor la ceniza que los gases o que a lo mejor estos por su concentración menor llegaron menos. No.
Concretamente, particularmente, no se están haciendo estudios de qué es lo que está afectando más, si son los gases o es la ceniza. Es la contaminación atmosférica que, en resumidas cuentas, es la mezcla de ambas cosas. Pero se sabe que ambos, tanto la ceniza como los gases son tóxicos para la respiración, para los alvéolos pulmonares y sobre todo en aquellas personas que ya de base parten de una alergia. Bueno, esperemos que no te esté dando la alergia a ti, Mercedes. Sí. Bueno, oye, entonces, con la solo faltaría. Oye, en todo caso, Mercedes, lo cierto es que La Palma se convierte en un terreno de estudio magnífico. Bueno, esperemos que siempre sea en positivo, pero claro, también para comprobar cómo una erupción de este tipo puede afectar a la salud y cómo prevenir posibles complicaciones que se puedan dar después de un fenómeno así, ¿verdad? Ahora mismo somos, yo el otro día cuando hicieron la rueda de prensa, la Sociedad Española de Algoritmología, lo dije, somos ahora mismo como objeto de laboratorio, somos objetos de análisis, porque estudios sobre el efecto de los gases provocados por el volcán o de la ceniza se han hecho, pero nunca prospectivamente. Vamos a tener posibilidades de saberlo a 5 años e incluso a más largo tiempo, claro, y ver si efectivamente, como todos pensamos, lamentablemente, puede haber resurgimiento de determinadas patologías. Bueno, pues estaremos atentos a esos resultados, por supuesto. Gracias por tu amabilidad, Mercedes. Buenos días. Gracias a ustedes y buenos días. Bueno, buenas perspectivas en La Palma también con la viña, por la cantidad, pero sobre todo por la calidad de la uva de este año. May Navarro ha estado en una zona de viñedos en Las Manchas, en la primera vendimia tras la erupción. May. Y la tierra, la isla de La Palma, sigue dando sus frutos. Para muestra, un botón. Hace un año que la isla cambiaba por completo, por lo menos como la conocíamos, pero eso no ha sido motivo para que aquí se tire la toalla. Consejera, estamos de enhorabuena hablando de buenos datos sobre la vendimia de este año. Sí, yo creo que se ha hecho un trabajo ingente por parte de todos los agricultores, por los viticultores y viticultoras, que estamos en una finca en la zona de Romanceadero, justo al sur del volcán, es decir, una zona muy afectada porque cayó muchísima ceniza, prácticamente cubiertas las cepas por la ceniza. Por tanto, yo creo que estamos de enhorabuena y se ve el reflejo del buen trabajo de todos nuestros agricultores y agricultoras que, a pesar de las adversidades, pues bueno, han estado allí trabajando día a día para sacar una cosecha adelante. Además nos encontramos en una de estas zonas de cultivo perteneciente a las bodegas de Tamanca, tan conocidas en esta zona, y que se vieron afectadas no solo en cuestión de que tenían la mitad de la vendimia hecha el año pasado, sino también en cuestión de la restauración. Hablamos de que buenos datos y de que estamos de enhorabuena en la isla. Sí, yo creo que sí, yo creo que tenemos que ir mirando con ilusión y con optimismo el futuro, porque vemos cómo estas cepas, a pesar de todo lo que han pasado durante este año, están sacando una cantidad de uva razonable, y entendemos que los próximos años se mejorará aún más, porque esa capa, finalmente, esa capa de ceniza que está cubriendo el suelo, al final está haciendo un efecto positivo sobre las cepas, con lo cual, bueno, yo creo que hay que buscar la parte positiva en todas las desgracias, y esta yo creo que es una de ellas. Se prevé que este año tengamos muchísima más cosecha que el año pasado, especialmente por la zona norte de la isla, pero también esta zona que ha sido la muy afectada por la erupción, bueno, pues está teniendo también datos razonables. Datos razonables, aunque se siguen extrañando esa gran cantidad de cultivos que se perdieron, que están bajo la lava. Sí, por supuesto, también de viñedo, perdimos casi 20 hectáreas de viñedo, y también estamos trabajando para poder compensar las pérdidas a todas esas parcelas bajo la lava, porque entendemos que toda esa pérdida de producción que han tenido podemos compensarla desde el gobierno con esos fondos del Ministerio de Agricultura. Bueno, consejera, pues a la espera de que lleguen esos fondos seguiremos disfrutando con los buenos caldos y con la buena fruta que se sigue recolectando en la isla de La Palma. Garantizado el caldo palmero el año venidero. Así es que estamos de enhorabuena en la isla bonita, con el permiso de ustedes. Tan dulcita. Bueno, y lo ven, May da fe de que la cosecha viene con calidad, y nos alegramos. Sobre el sector primario, precisamente ayer, día del aniversario, buscábamos un diagnóstico un año después de la erupción. Por su interés vamos a recuperar esa entrevista grabada en La Palma con el representante de los plataneros de la isla. Véanla. En este recorrido por las cicatrices del volcán un año después en la isla de La Palma, queremos también saber cómo está la situación en uno de los sectores que más ha sufrido esta situación, el sector del plátano, y para eso estamos con Domingo Martín, presidente de Asprocan. ¿Qué tal, Domingo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está la situación un año después? ¿Ha mejorado notablemente? Bueno, el proceso es bastante lento. La isla de La Palma ha sufrido en su totalidad la producción platanera.
Hay que tener en cuenta que desde el mes de octubre hasta casi junio de este año, la fruta de la palma, debido al efecto de la ceniza en toda la isla, ha tenido defectos externos que ha dado lugar a que se ha minusvalorado el producto palmero durante todo ese periodo. Estimamos que ya a partir de junio esa situación no se da en las zonas que aún perviven. Hay que tener en cuenta que todavía quedan del orden de 300 hectáreas fuera de la zona de lava que tardarán al menos 2 años en estar en pleno rendimiento después de que el agua llegue en condiciones, que esperemos que entre este intervalo y hasta enero o febrero eso va a ocurrir, y con lo cual digamos que de aquí a 2 años el 90% de la producción platanera estará normalizada de la palma. Y luego, por último, hay un proyecto tremendamente ambicioso, que es que el sector estamos empujando porque las más de 200 hectáreas arrasadas por la lava vuelvan a cultivarse sobre la lava precisamente. Es un proceso complejo, que estamos buscando el apoyo de la Consejería de Agricultura, el Cabildo de La Palma, el Ministerio de Agricultura también, para que tras un proceso jurídico, técnico, financiero, en un plazo no superior a 4 o 5 años, el 100% de la palma vuelva a estar como estaba y se le entregue a los agricultores que perdieron bajo la lava sus cultivos, la superficie que tenían. Es parecido a lo que ocurrió en la zona de Fajana de otro volcán, ¿no? En su momento, el de San Juan, que también se cubrió de alguna manera con tierra y se pudo cultivar, ¿no? Sí, bueno, esto es habitual en Canarias, terrenos que no producen nada, que ni siquiera tienen suelo creado, porque hace relativamente poco tiempo que ha pasado la lava por ellos, se rotura, es el acto que se conoce en Canarias como sorriba, que se rotura para que haya un drenaje, unas paredes para sostener la tierra, un poco de tierra de cultivo. El mayor problema es encontrar esa tierra de cultivo, que sí, serán más de 1,5 millones de metros cúbicos de tierra, pero estimamos que La Palma puede tener zonas donde encontrarla. Habría que extraer esa tierra de esos puntos y llevarla, bueno, pues serán camiones, ¿no?, hacia esa otra zona. A la zona arrasada. Por último, ¿cuál es el principal problema ahora para las fincas que se vieron afectadas? Un problema no para las que han sido destruidas, evidentemente, pero las que han quedado aisladas. ¿Un problema de comunicación, de acceso o un problema de infraestructuras, de traslado de agua, etcétera? Sí, el problema más urgente es el agua. Se ha tratado de resolver con desaladoras, en parte se ha solucionado, pero no llega a suplir las necesidades de la planta en un 100%. Esperemos que en unos meses esté, y ese es el mayor problema más urgente que tiene ahora a nivel de cultivos. Luego, a nivel de agricultores, se están tratando de defender con la Administración una serie de ayudas a la pérdida de renta, a la pérdida de inversiones por invernaderos y al mantenimiento de las ayudas durante todo este tiempo a los agricultores arrasados por la lava y a aquellos que no puedan cultivar de aquí a 2 años, ¿no? Bueno, pues 1 año después esta es la situación. Esperemos que dentro de 1 año sea todavía muchísimo mejor. Eso lo esperamos así todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, coincidiendo con el aniversario del volcán de La Palma, justo ayer entró en erupción otro volcán. Este se encuentra al sureste del continente africano, en la isla Reunión. Es el Pitón de la Fournaise, que tiene más de 2.800 metros de altura y es uno de los volcanes más activos del planeta. En la anterior erupción de este volcán se había producido a finales del año pasado. Bueno, les situamos inmediatamente el lugar donde se ubica esta isla de Reunión y este volcán y algunos más que permanecen activos. Miren, este se encuentra precisamente aquí, en este punto, en medio del Índico, al este de la isla de Madagascar. Ahora mismo en todo el mundo hay 26 volcanes en erupción, ahí los pueden ver. Solamente uno está en Europa, este de Stromboli, en Italia, aparte evidentemente del de La Palma el año pasado cuando estaba, solo que ese ya por suerte se ha extinguido. La mayor parte de los volcanes ahora mismo se concentran en el cinturón de fuego del Pacífico, en esta zona, tanto en esta costa como precisamente en la parte del continente americano. Se gastaron el dinero para un concierto de Dua Lipa y se encontraron con que los que se quedaron fuera tenían mejor vista del escenario que ellos. Debe dar rabia, ¿eh? Bueno, pues en Colombia se ha desatado un escándalo con este asunto. 30.000 personas habían comprado boleta para disfrutar del concierto de la artista británica Dua Lipa, pero no todos pudieron cumplir su sueño. Estos videos registrados en redes sociales muestran cómo miles de seguidores no alcanzaron a ver a la artista y tampoco las pantallas que mostraban el espectáculo. Por eso hoy se quejan. Fue un desastre.
No podíamos ver nada porque el escenario estaba tan lejos. A nivel técnico tuvieron un problema de sonido. Mientras el público de General pagó entre 270 y 504 mil pesos para el esperado concierto en el que no pudieron ver a Dua Lipa, el público que estaba afuera encontró el ángulo ideal para disfrutar tranquilamente del show y gratis. Hoy son muchas las quejas en contra de la organización de OCESA, empresa encargada del concierto, que se pronunció asegurando que están evaluando la situación. Una situación que hoy es tema de quejas y memes en las redes sociales. Según quienes se quejan, fueron pocos los que disfrutaron tranquilamente del espectacular show de Dua Lipa. Una noche de alegrías para unos y tristezas para otros. No se puede contentar a todo el mundo. Bueno, desde Cuba nos llega la historia de un biólogo que ha sido capaz de salvar una especie de cocodrilos de la isla, amenazado de extinción, en parte por los cazadores ilegales. En pleno pantano y con el agua hasta la cintura, trata de liberar una cría de cocodrilo cubano. Etienne Pérez, investigador, lo ha rescatado de las garras de cazadores ilegales. Es una pequeña victoria, dice, en una batalla más grande. Liberar cocodrilos que han sido recolectados de cazadores ilegales es verdaderamente importante porque devolvemos al animal al medio, a vida libre. Este recién nacido pertenece a una especie endémica en grave peligro de extinción. El clima, cada vez más cálido, se ha convertido en una nueva amenaza. Tiene un área de unos 700 kilómetros cuadrados, pero la población núcleo, o sea, donde está el mayor número de cocodrilos cubanos, solo está localizada en unos 300 kilómetros cuadrados. Eso lo hace muy vulnerable, porque si algo sucediera en ese sitio, prácticamente se extingue porque el hábitat desaparece. En Zapata esas preocupaciones se sienten ajenas cuando todavía cubiertos con la mucosidad de sus huevos, rompen con sus mandíbulas trozos de pescado fresco del río, moviéndose al unísono mientras descubren su nuevo mundo. Sin embargo, rápidamente se convierten en depredadores feroces e intimidantes, capaces de alcanzar longitudes de casi 5 metros cuando son adultos. Es un bicho que es muy curioso, donde quiera que tú digas momentos vas a ver si el cocodrilo cubano porque llegan donde estás tú. Los científicos cubanos estiman que alrededor de 4.000 cocodrilos siguen viviendo en estado salvaje. Bueno, y ahora justo después de nosotros llega Ponte al Día. Vamos a ver con qué contenidos. Saludamos a nuestros compañeros Pedro, Wendy, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, Roberto. Pues en unos minutos comienza Ponte al Día aquí en Televisión Canaria. Lo hacemos hablando de las consecuencias de las últimas lluvias en Canarias que han causado destrozos especialmente en el área metropolitana de Tenerife y en el sureste de Gran Canaria. Imágenes de precipitaciones muy intensas en un periodo de tiempo muy corto y que nos anticipan, bueno, pues la llegada de la próxima estación del otoño. Hablando precisamente de eso, del otoño, analizamos con detalle la propuesta del gobierno alemán de conceder un cheque de 300 euros a sus jubilados para sobrellevar la crisis energética. La Consejería de Turismo quiere aprovechar esa ocasión para atraer el mercado alemán. Veremos sus aspectos positivos y también negativos, pero hay muchos más asuntos en Ponte al Día. Wendy. Sí, hoy vamos a hablar de esa canción que ha revolucionado el verano, que ha sonado en playas, en chiringuitos, en fiestas, en todos los coches, sí. Les hablo de ese Quédate de Quevedo, de este Gran Canario, pero ojo, porque nosotros hoy vamos a analizar ese revuelo de esta canción, de lo que ha sido así en verano, pero de una forma curiosa, porque es que a Pepe Benavente no se le resiste ninguna versión. Roberto, hasta aquí puedo leer. Yo me imagino que seguro tú también has bailado este Quédate, ¿o no? Yo lo tengo en el Spotify a Pepe Benavente, ¿eh? Y el polvorete no falta. Gracias, compañero. Bueno, hasta ahora. Venga, un saludo. Imágenes refrescantes para despedirnos. Nos vamos hasta Taiwán, donde más de 50.000 personas han asistido a este espectáculo único. Son objetos voladores no identificados, hechos a mano, con diferentes diseños, como están viendo. Bueno, algunos muy identificados. En total, más de 40 máquinas de este tipo participaron en esta competición. Ganaba la que llegara más lejos. El artefacto ganador y su conductor volaron casi 33 metros antes de caer al agua. Así les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11. Adiós.